Buenas noches, compañeros estudiosos de la especialización Gerencia del Talento Humano. Mi nombre es Paula Andrea Vargas y en la clase de hoy vamos a hablar sobre los derechos de la competencia y derechos del consumidor en el ámbito de aplicación. Para hablar de este tema debemos de saber 4 puntos fundamentales que son: el primero, la ley de la protección al consumidor; el segundo, la represión de la competencia desleal; el tercero, la publicidad comercial; y el cuarto, la ley para el marco en el crecimiento de la inversión privada. Vamos a iniciar con el derecho de la competencia. En Colombia, el derecho a la libre competencia es regulado por el Código del Comercio, donde queda expreso las prohibiciones, restricciones, la fijación de precios y los monopolios. Lo que se busca es promover la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente, promoviendo la competencia justa entre las empresas, bajo el argumento que el comercio libre beneficia tanto a los consumidores como a las empresas y la economía en general. La ley de todas maneras prohíbe distintos tipos de restricciones comerciales y el abuso de la monopolización. Esto es un poco de los artículos en donde se mencionan los derechos de las competencias. Entonces, en la Constitución Política de 1991, en el artículo 333, habla sobre la actividad económica y la iniciativa privada, que son libres, que están dentro de los límites del bien común y que para su ejercicio nadie puede exigir permisos ni requisitos sin autorización de la ley. En sí, lo que se menciona es que eh, las organizaciones solidarias y el desarrollo empresarial en el Estado por mandato de la ley impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará controlar a cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la política de competencia, en donde se menciona en el artículo primero de la ley 155 del 59 que se establece como principio general la prohibición de acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas con tendencia a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios no equitativos. Este decreto 3466 del 82 lo que dictan son normas relativas en cuanto a calidad, garantías, marcas, propagandas y la fijación pública de precios y bienes y servicios. O sea, esto es como la responsabilidad de los productores o proveedores que quieren dictar otras medidas u otras disposiciones. En la Constitución Política del 91 otorga el derecho de competencia como rango constitucional, estipulando que la libre competencia económica es un derecho o interés colectivo. La actividad económica y la iniciativa privada son libres. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado. Viendo el marco constitucional, vemos el artículo 88, en donde se reconoce la libre competencia como un derecho colectivo,
En el artículo 333, como lo habíamos mencionado antes, la libre competencia económica es un derecho que todos suponen responsabilidades. El Estado evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su disposición dominante en el mercado nacional. Libertad de competencia. Ese es otro de los puntos que mencionábamos anteriormente. La libertad de competencia representa la posibilidad efectiva que tienen los participantes en un mercado de concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los consumidores y de formar y mantener una clientela. Vemos como libertades económicas que existen tres. La primera es la libertad para escoger cualquier actividad. La segunda es la libertad para la entrada y salida de mercados. Y la tercera es la libertad de realizar las operaciones de la manera en que considere que mejor satisfaga a sus clientes. Como régimen general de competencia está la Ley 155 del 59, el Decreto 1302 del 64, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 590 del 2000. Dentro de las finalidades de la competencia encontramos mejorar la eficiencia del aparato productivo, el libre acceso a mercados de bienes y servicios, que las empresas puedan participar libremente en los mercados y que exista variedad en precios de los bienes y servicios. En cuanto a prohibiciones generales, quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, el abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos o servicios nacionales y de extranjeros, y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos. Esto lo menciona la Ley 155 en el artículo 1 de 1959. Otro punto importante son los actos de competencia desleal. Aquí vamos a encontrar desde el artículo 7 hasta el artículo 15, en donde en cada una de estas cláusulas menciona, por ejemplo, en el primero, donde dice que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Otro son los actos de confusión, en donde se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones y en los establecimientos ajenos. Los actos de comparación también se consideran desleales. Los actos de imitación, la explotación de la reputación ajena y los actos de desviación de la clientela. Estas son sanciones en las cuales se incurren por infracciones a las normas. En cuanto a la ley de represión de la competencia desleal, encontramos que en la ley 155 de 1959, estas pretenden garantizar la efectividad del derecho constitucional a la libre competencia económica. Estas disposiciones constitucionales e internacionales son las principales causas para que el Congreso de Colombia aprobara bajo la Ley 256 del 15 de enero de 1956 normas sobre competencias desleales.
En el decreto 2153 del 92 se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. En cada una de estas leyes se adoptan de acuerdo a una legislación y se modifican y se despiden normas de acuerdo a actos administrativos y contenciosos. Esto es como un breve ejemplo de lo que podrían ser calificados como competencias desleales. Por eso aquí ponemos actos que afectan la transparencia del mercado. Entonces en la primera imagen vemos los actos engañosos, en la segunda actos que generan confusión a los clientes. Y cuando nos encontramos con artículos que encontramos dentro de nuestros supermercados, ingresarían como agentes económicos, que son comparaciones y equiparaciones indebidas. Estos son ejemplos de actos que alteran indebidamente la posición competitiva propia o ajena. Vemos actos de violación o secretos empresariales, actos de violación de normas, actos de sabotaje empresarial y hay algunos otros actos desarrollados mediante la actividad publicitaria, que son actos contra el principio de autenticidad, contra el principio de legalidad y contra la adecuación social. ¿Qué entendemos por publicidad engañosa? El Estatuto del Consumidor en la Ley 1480 del 2011 define la publicidad engañosa como aquella cuyo mensaje no corresponde a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a un error o a un engaño o confusión. Un ejemplo es es el caso de los productos milagrosos que prometen beneficios que no pueden sostenerse. Esto sucedió con la compañía Natural Vitamins, la cual fue multada porque aseguraba que con el consumo de su producto, que era un té chino muy original, se adelgazaba y se prevenía el cáncer. ¿Cuáles son los medios o los métodos más comunes que encontramos de publicidad engañosa? Entonces son los que llamamos producto milagroso, que es ofrecer beneficios que no se pueden cumplir o comprobarse. Las promociones u ofertas que se anuncian 2x1 o el llamado 50% de descuento, pero que hay restricciones para las que pueden aplicar por parte del consumidor. Hay otro que es con publicidad con imágenes, que es lo que se ve y se representan en los catálogos de productos que no corresponden a un producto real. Estas son muy comunes en los comercios digitales y en los proyectos inmobiliarios. En estos últimos se anuncian con un render, que es el que promete zonas comunes, gimnasio, y luego el proyecto entregado no tiene nada de lo prometido. ¿Qué trabajo realiza la superintendencia o superindustria en este caso? La SIC se encarga de recibir denuncias e investigar la publicidad. En este sentido, ha multado empresas en el mercado tradicional, pero también se están presentando casos en el comercio digital. Estos son los claros ejemplos de publicidad engañosa. Las leyes que amparan la inversión privada, entonces la ley 29 del 90, nos podemos basar en la ley 286 del 2009, en el COMPES 35, 82 y 38, 34, en la ley 590 del 2000, la ley 1014 del 2006 y la ley 1474 del 2011.